está René Yandún. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos están mirando. Buenos días. Mientras tramitan la ley de comunicación, el Consejo Transitorio va a designar a un superintendente para la Supercom. Ahora, la ley elimina la superintendencia. Entonces, ¿es necesario que esa superintendencia siga existiendo mientras tanto o es alargar un poco el tiempo con un nuevo superintendente? Considero que más bien es oportuno, porque lo que se trata en este momento al nombrar el nuevo presidente de la Supercom es llegar a hacer un análisis, un estudio y una evaluación de todo lo acontecido anteriormente, catastróficamente dirigido por el señor Ochoa. Y ello tiene que responder, si es que es administrativo o si es que es judicial, a los entes que corresponda para que sea juzgado y para que quede constancia de la administración pasada que fue fatal. Ayer Andrés Michelena, el secretario de Comunicación, decía que en 5 años hubo 755 sanciones a medios de comunicación, que el superintendente tendrá que revisar ahora las sanciones emitidas por Carlos Ochoa, por el ex superintendente. A eso es prácticamente a lo que se va a dedicar, porque las otras atribuciones que tenía, las sanciones administrativas, por ejemplo, ya no correspondería. Bueno, en todo caso, lo que se necesita es hacer un seguimiento para poder determinar responsabilidades a través de la justicia. Porque sí, bien, lo administrativo no corre, no cuenta, sin embargo, lo judicial sí. Hay dinero que está por delante que no se sabe cuál es el destino, que no se conoce cuál fue la cantidad y cuál fue la inversión o en qué se invirtió especialmente para atender a los diferentes medios de comunicación, razón por la que considero importante a fin de que sean juzgados para la historia. Ahora, el eliminar la superintendencia de comunicación no es que deja a los ciudadanos en indefensión en caso de verse afectados por información publicada en su contra. Igual los medios, los periodistas tenemos responsabilidad ulterior, respondemos por lo que decimos. La diferencia es quién juzga, un delegado de un presidente o la justicia como se propone ahora. Bueno, en este caso hemos estado atendiendo a diversos foros, hemos estado haciendo un seguimiento, inclusive hasta el día de ayer el señor Michelena hubo un foro en la asamblea en donde se analizó y se discutió cuáles serían los procedimientos para poder atender las demandas de los ciudadanos, las demandas de los medios de comunicación, y encontramos dos vías. La primera, en caso de que los ciudadanos no sean atendidos como corresponde y haciendo uso de sus derechos, deben llegar a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, si es que no corresponde, como no tiene la capacidad de juzgamiento, se iría a todo lo que son las medidas de protección. Y estas medidas de protección lo que hacen es resarcir los derechos, por un lado. Por el otro lado, tenemos el Acordicom, es decir, el Consejo de Coordinación, Regulación, Desarrollo de la Información y la Comunicación. Este ente está regulado y contemplado dentro de la ley y tiene todas las misiones, los objetivos y las atribuciones para hacer y recibir todas las demandas que se requieren, tanto de los medios de comunicación, cuanto de los medios de transmisión, cuanto de las telecomunicaciones y también de los ciudadanos, para que puedan recibir cualquier queja o anomalía que se esté sucediendo y llevarla hacia la Defensoría del Pueblo. El defensor del pueblo, igualmente, como no tiene capacidad de juzgamiento, apelará entonces a la capacidad de protección a fin de que con esta capacidad de protección pueda ser juzgado también ulteriormente. Y esto no excluye el que haya procesos que tenga que definir ya la Administración de Justicia en el caso de demandas, que eso era pues como se lo manejaba anteriormente, digamos. Ahora este proyecto de ley reformatoria, la ley de comunicación, a pesar de que ya no sostiene el que la comunicación es un servicio público, propone hacer, el presidente propone hacer una opinión consultiva para determinar si la comunicación es un servicio público o es un derecho.
derecho, a pesar de que en la exposición de motivos del proyecto todo lo tratan como un derecho, eliminan el tema del servicio público, pero dicen, hagamos una opinión consultiva. ¿Es necesario? Es indispensable, porque nosotros en la consulta popular en el año 2015 prácticamente se reformó el artículo 384 de la Constitución. Este momento, si le queremos cambiar de servicio público a derecho, necesariamente tendríamos que recurrir a una reforma de la Constitución y no estamos en condiciones. Pero hay la vía que es la que más nos satisfacería a nosotros para que se haga una consulta al Comité Interamericano de Derechos Humanos, que es una medida supranacional, que es la que nos va a apoyar. Y, desde luego, que ya está constando dentro de esta ley que ya es un derecho la libertad de expresión y de pensamiento, razón por la que hay la buena voluntad por parte del presidente de la República al que se dé este tratamiento ya de derecho y no de servicio público. Esto es un avance. Considero que la ley está siendo aceptada por la mayoría de los medios a nivel nacional. Bueno, a diferencia de cómo se lo hizo antes, primero pusieron que era un servicio público en la ley y luego lo pusieron en la Constitución, por eso es que fue necesario para ellos hacer esta enmienda para incluirlo en la Constitución, y ahora está todavía en la Constitución y ahí están esas diferencias. Ahora, ¿por qué le preocupa, asambleísta, que se elimine la prohibición en la ley para que los extranjeros puedan ser dueños de medios de comunicación? La ley decía de forma directa o indirecta, pero acuérdese usted que luego inventaron un reglamento para que con los países donde había estos acuerdos comerciales sí se pueda. Así permitieron que un grupo mexicano pueda ser dueño de medios de comunicación en este país. Entonces hay que mantener esa prohibición aun cuando ya hicieron la excepción. Yo creo hay que seguir manteniendo el espíritu nacionalista, especialmente en lo que corresponde a los medios de comunicación, tiene que ser exclusivo para los ecuatorianos. Claro que si hay una inversión para fortalecer los medios nacionales de comunicación, indudable que podríamos aceptar, pero que la propiedad, la opinión, el pensamiento, la expresión y toda la regulación que tiene que hacerse a través de este sistema de comunicación nacional tiene que ser auténticamente ecuatoriano. Claro, pero eso no está vigente actualmente, justamente por la excepción que hicieron, por el reglamento que hicieron para permitir que ciertos extranjeros sí puedan. Desgraciadamente está así, pero con esta nueva ley ya se rectifica, y al rectificarse indudablemente quedarán afuera quienes hicieron ese abuso de estos derechos. Por tanto, yo considero de que nosotros estamos amparados por el Comité de Derechos Internacionales de los Derechos Humanos, estamos amparados con la UNESCO, estamos amparados con signatarios de Chapultepec en 1994, razón por la que si no podemos hacerlo internamente estos cambios, tenemos que recurrir al campo internacional, que nos está favoreciendo lo que queremos hacer en estos cambios, que a mi parecer esta ley guarda todos aquellos principios, tanto de libertad de opinión, cuanto de libertad de expresión, cuanto la de libertad de difusión. Claro que hay la autorregulación también, y esa autorregulación nos lleva al campo deontológico, al código deontológico, y ello nos da también la garantía para que no solamente este código regule a los medios, sino que haya un ente regulador también que es el CORDICOM, y ellos serán los que estén controlando especialmente los contenidos, que es lo más necesario e indispensable para que todos los ecuatorianos estemos regidos con principios, con moral, con ética y especialmente con altísima calidad de los contenidos que llegue. Del asambleísta del Bloque de Integración Nacional, René Yandún. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto. Muchas gracias a usted.